Hola, comenzamos un nuevo video del curso de métodos de Galerkin para ecuaciones en derivadas parciales y seguimos con lo que veníamos viendo del libro de Brenner y Scott. En este caso vamos a hablar de la estimación en norma L2 del error del mismo problema que veníamos tratando. La diferencia es que el método de Galerkin nos da automáticamente una estimación del error en norma de la energía, pero no en norma L2, que es otra norma que podría interesarnos dependiendo del contexto. Entonces, quiero mostrar la última hoja de la clase anterior, del video anterior, donde habíamos considerado el espacio de splines de funciones C sub k, que eran polinomios de grado k más 1 en cada intervalito. Y habíamos visto que la teoría de aproximación con splines, habíamos mencionado que la teoría de aproximación con splines nos decía que si tengo una función u que tiene k más 2 derivadas continuas, y entonces el mínimo entre todas las funciones de splines del error en L2 era una constante por hk más a la k más 2. Y si bajo la misma hipótesis sobre la derivada k más 2 de u, de que sea continua, cuando aproximamos el error en L2 pero de la derivada, entonces el orden de aproximación es h a la k más 1, es decir, un poquito peor. El método de Galerkin, la ortogonalidad de Galerkin, nos aseguraba que el error entre u y u sub s, donde u sub s es la aproximación de Galerkin, es el mínimo entre u menos s, de la norma de u menos s para todos los s en el espacio de aproximación de splines en este caso. Pero siempre que tomemos aquí la norma de la energía. Bien, y en ese caso, ese mínimo es el mínimo de u' menos s' en L2, y eso está acotado por c por h a la k más 1. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, si yo quiero medir este error, ¿qué ocurre cuando yo escriba la norma de u menos u sub s L2 de 0,1? ¿Podré probar, signo de pregunta, ¿podré probar que esto está acotado por una constante por h a la k más 2? S2 es mi pregunta. Bien, ese es el objetivo de este video de hoy. Entonces, vamos a hablar de la estimación en norma L2 y vamos a utilizar lo que se conoce como un argumento de dualidad. Un segundito, quiero borrar esto. Bien, la ecuación original que teníamos era esta de aquí de la izquierda, menos u segunda igual a f, que en forma débil o variacional habíamos escrito como encontrar una u en el espacio B, tal que a de v es igual a fb para todo b en B. Y entonces vamos a plantear una función dual, perdón, y la aproximación de Galerkin es la u sub s en el espacio S de dimensión finita, tal que a de u sub sb es igual a fb para todo b en el espacio S de dimensión finita. Entonces vamos a plantear, vamos a definir nuestro error como u menos u sub s, y entonces vamos a plantear un problema que es este que está aquí a la derecha. Es la misma ecuación, pero en el lugar de la f voy a poner el error. Ese es el problema que quiero resolver. La misma ecuación con las mismas condiciones de borde, pero en lugar de f pongo el error. Si escribo este problema en forma variacional, lo que tengo es que la W es un elemento de B y cumple que A de WB, vamos a usar otra letra, A de W phi es igual a U menos U sub S phi para todo phi en B. Y recordemos que cuando yo escribo FB es la integral de F por B, cuando escribo A de V es la integral de U' B'.
Bien, entonces quiero medir este error E, este que esté acá, en L2. Y entonces, empiezo por la norma del error al cuadrado. La norma del error al cuadrado es U menos U sub S, norma L2 al cuadrado. A los efectos de esta pizarra, cuando escribo norma solo, se entiende que es la norma L2. Y eso es U menos U sub S, U menos U sub S. Muy bien, pero ahora voy a pensar en que esto es la función phi que está acá. Aquí. Entonces, U menos U sub S de la izquierda por phi es lo mismo que A de W por phi, que es U menos U sub S. Ahora, U menos U sub S es el error de la aproximación de Galerkin. Y sabíamos por ortogonalidad de Galerkin que con el producto escalar dado por A, U menos U sub S era perpendicular al espacio discreto. Entonces, eso es igual a A de W menos, y aquí puedo poner cualquier cosa, llamémosla B, por U menos U sub S. Para repasar, A de U menos U sub S, por lo que veo acá, fíjense que si yo tomo una B en S, acá, esta ecuación se cumple y U menos U sub S por B me da F de B menos F de B da 0. Entonces lo que estoy diciendo es que A de U menos U sub S por B da 0. Y acá estoy usando la simetría de A. Si no fuera simétrica a esta ecuación tendría que tomar la ecuación adjunta de esta. Pero en este caso es una ecuación simétrica, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces, aquí utilizo que A de W, perdón, de B U menos U sub S es igual a de U menos U sub S B, y es igual a 0 si B está en S. Entonces aquí, aclaración, el B está en S. Y ahora uso la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y esto me dice que es más chico que W menos B, norma de la energía, por U menos U sub S, norma de la energía. Entonces, tengo el error al cuadrado y acá tengo el error una vez, pero en norma E. Lo que me queda, y lo voy a escribir de esta manera, es que U menos U sub S, norma L2 de 0,1, es menor o igual. A ver, lo voy a poner un poquito más abajo. Menor o igual que la norma de U menos U sub S, norma de la energía, sobre la norma de U menos U sub S, norma L2, por la norma de W menos B, norma de la energía. Para todo B en S. Lo voy a volver a escribir en la página siguiente. Lo que hemos obtenido es que la norma de U menos U sub S, L2, es menor o igual que la norma de U menos U sub S, norma de energía, sobre norma de U menos U sub S en norma L2, por la norma de W menos B en norma de la energía para todo B en S. Bien, ahora recordemos quién era W. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a la otra hoja. U menos U sub S es W. Segunda, ¿no? Entonces, aquí puedo escribir, en lugar de U menos U sub S norma L2, puedo escribir W segunda. Y aquí tengo W menos B en la norma de la energía para cualquier B en S. Entonces aquí puedo poner, borro esto para acá y acá puedo poner el ínfimo para B en S de W menos B.
Pero eso es lo mismo que si yo escribo W menos su aproximación de Galerkin. La aproximación de Galerkin o la solución de Galerkin de esta solución, WS, porque eso era el mínimo. Entonces me quedó igual a U menos U sub S sobre W segunda L2 por W menos WS. Y entonces ahora este W segunda lo voy a pasar acá. Muy bien. Y entonces acá me estoy olvidando esta norma de la energía. Ahora bien, W menos W sub S en norma de la energía dividido la norma W segunda L2 es de esperar que esto sea un número pequeño. Si yo uso, por ejemplo, si supongo que W está en L2, perdón, que W tiene derivadas segundas continuas y uso splines de orden 1 o de grado 1, que son las lineales a trozos, este epsilon es como H. H el tamaño de la partición. Entonces, esto es un número pequeño. Pero en síntesis, con este argumento de dualidad, lo que uno llega es que U menos U sub S en norma L2 es menor o igual que ese epsilon que tiene que ver con la aproximación de la solución del problema dual por la norma de U menos U sub S, norma de la energía. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el error en la norma L2 va a ser en general mucho menor que el error en la norma de la energía. Uno quisiera ver, volviendo a la aproximación por spline, que si tengo orden HK más 1 para la energía, tengo orden H a la K más 2 para el error en L2. Y eso les va a quedar como ejercicio para pensarlos tranquilos, siguiendo estos pasos de dualidad y estudiando un poco esta parte del problema. Y con eso terminamos este video.